Cordial saludo compañeros. En este video quiero exponer el tipo de diseño que sería más pertinente para una investigación en una institución educativa. Pero antes de hablar de ese diseño como tal, surge una pregunta muy importante. ¿Experimental o no experimental? Recordemos que estamos dentro del paradigma cuantitativo y esto nos va a dirigir de manera significativa también en la investigación. Vamos a ver. A la hora de escoger un diseño, siempre va a permanecer la duda si lo podemos hacer experimental o no experimental. Cuando nos vamos por el camino experimental, podemos tener una manipulación de las variables en un rigor de un ámbito cerrado. Pero como estamos hablando de educación en una institución pública, es mejor escoger un diseño no experimental porque nos vamos a basar en una observación de un fenómeno que ya aconteció, sin tener que manipular las variables. En las características vamos a encontrar que la observación debe ser estructurada para que guíe la misma hacia una retrospección que conlleve a entender los antecedentes de las variables. La muestra puede tener dos posibilidades, ser probabilística o no probabilística, ya que eso va a depender también de las condiciones del contexto. Ahora, el tipo se sugiere que sea transeccional, debido a que el cambio de dinámicas de la institución no va a permitir un despliegue longitudinal. A comparación de un diseño experimental, en este diseño no experimental vamos a evitar, por ejemplo, una variable que entra cuando hacemos un control. Y esa variable es el Hawthorne. ¿Por qué? Porque en un diseño de control puede darse en el momento en que un participante tenga una reactividad psicológica. En cambio, metodológicamente, en el diseño no experimental, podemos favorecer que la observación de los sujetos y de la población con la que se va a tomar la muestra sea de una manera natural para que no genere tampoco incomodidades en los participantes. Ahora, operativamente, como entendemos que los contextos cambian continuamente, se sugiere que la toma de datos sea en un solo momento. ¿Por qué? Porque eso se va a acomodar también a los espacios del contexto, pero también a los recursos disponibles del investigador para ello. Ahora habíamos hablado de escoger un diseño transeccional, pero este diseño transeccional también tiene una limitación. Empecemos por la direccionalidad. Ya sabemos que la correlación no implica causalidad, o sea que las variables independientes también van a estar influenciadas por variables ajenas. ¿Cuáles variables ajenas pudieran presentarse acá? Por ejemplo, el sesgo de la deseabilidad. ¿Por qué? Porque los sujetos también cuando están siendo observados van a presentar unas conductas que de cierta manera modifican también la naturaleza misma de la investigación, hablando de la toma de muestras. Pero entonces, esto se podría facilitar más cuando se emplean estudios longitudinales, porque cuando ya el sujeto está siendo observado de manera más constante, permite mostrarse a sí mismo en su propia realidad. Bueno, desde la idea de investigación que tiene como variables la autorregulación, la didáctica y la evaluación, podemos identificar que la institución educativa va a favorecer, pero también va a tener unas limitaciones que ya conocimos antes. Por eso, la transeccionalidad va a permitir que los datos se tomen en un solo momento. ¿Para qué? Para que no alteremos las rutinas de la institución ni modifiquemos las clases como tal. La medición de las variables, en este caso, va a permitir cuantificar la importancia que le dan los sujetos que observamos en este proceso. El análisis de los datos vamos a comprender aspectos relevantes que permitan identificar las correlaciones entre ellas mismas. En el cruce de variables vamos a identificar cómo responden los estudiantes en ese proceso de autorregulación desde las prácticas evaluativas de los docentes. En este proceso podemos recopilar evidencia que permita el cuestionamiento de exigencias evaluativas dentro del sistema establecido
para que al final sirva como un diagnóstico a la realidad del contexto.